En este vídeo vamos a estudiar lo que son las progresiones aritméticas, cómo se definen, cuál es su término general y alguna de sus propiedades. Por definición, una progresión aritmética es una sucesión en la que la diferencia entre dos términos consecutivos cualquiera es siempre la misma. Escrito con una fórmula, podríamos decir esto para todo n mayor o igual que 1. Y D se llama diferencia. Fijaos, cuando aquí decimos dos términos consecutivos, estamos diciendo que cogemos un término y el siguiente, es decir, los que están justo al lado, y la diferencia es siempre la misma. Vamos a ver ejemplos. Imaginad que tenemos a sub n, que es 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Si restamos el segundo término menos el primero, es decir, 5 menos 2, es 3. Si restamos el tercer término, le quitamos el segundo, tenemos 8 menos 5 y eso es 3. Si cogemos el cuarto término y le quitamos el tercero, es decir, 11 menos 8, el resultado también es 3. Es decir, hay una diferencia que es la misma siempre y por lo tanto a sub n es aritmética. Lo que ocurre con las progresiones aritméticas es que al estar definidas así, no solamente son aritméticas, son recurrentes. Una progresión aritmética es recurrente. Y cuando decimos una, nos referimos a todas. Vamos a ver un ejemplo de algo que no es una progresión aritmética. Imaginad que tenemos la siguiente sucesión. Tenemos 3, 4, 7. Solamente tenéis que restar dos de ellos y os dais cuenta de que en un caso es 2 y en otro caso el resultado es 3. Así que no es aritmética. Es decir, la anterior sí lo era, porque la diferencia entre dos términos consecutivos era siempre el mismo número, pero esta no lo es. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginad que tenemos una sucesión que empieza con 1, 1,1, 1,2. Si hacéis las restas, el resultado siempre es el mismo. Es 0,1. Así que sí es aritmética de diferencia
d igual a 0,1. Porque las diferencias pueden ser cualquier número real, no tiene por qué ser un número entero. Vamos a ver cuál es el término general. El término general es siempre el siguiente. Tenemos d por n menos 1. Ese es el término general de una progresión aritmética. La fórmula recursiva sabemos que es esta. Cada término es el anterior más una diferencia y esta es la definición. Esto es la definición. Esto es la fórmula recursiva, donde solamente nos falta decir cuál es el valor del primer término de la sucesión. Fijaos que realmente la fórmula recursiva y la definición son lo mismo. Nos dicen las dos la misma cosa. Y es fácil obtener el término general a partir de la fórmula recursiva. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a suponer que nos dicen que una progresión aritmética tiene primer término 3 y diferencia, vamos a decir por ejemplo 4. Pues si es una progresión aritmética sabemos que la fórmula para el término general es siempre así. Tenemos que a sub n es 3 más 4 por n menos 1. Y esto es el término general. Esto es lo que se nos pide. Repito, el término general es una fórmula, no es un número. Entonces, esta es la solución. Pero siempre es aconsejable simplificar la expresión todo lo posible. Y es fácil ver que al final la podemos escribir así. Eso sería el término general de una progresión aritmética.